Botana es un experimento de creatividad donde cada capítulo te cuenta datos curiosos de animales, arquitectura y artículos dudosos de internet, narrados desde la perspectiva de una arquitecta con mucho tiempo libre. No sé muy bien qué tipo de fiesta es, porque no hay botana y rara vez hay un invitado, pero quédate, se va a poner chido. Hola, bienvenidos al segundo capítulo de Fiesta sin Botana. Gracias por estar aquí de nuevo en esta fiesta ausente de contacto físico, pero no para mí porque este capítulo tengo una invitada muy especial y estoy muy emocionada porque ella es una de mis personas favoritas en el mundo. Es arquitecta, es diseñadora, es co-creadora de su propia marca de productos naturales y además es la responsable de la ilustración y el video de este podcast. Hola, Tania. Y pues la verdad es que este capítulo se va a poner muy bueno. Tiene animales polares, tiene teorías alternativas de la evolución y Aquaman. Así que quédense, se va a poner chido. Hola, bienvenidos a este episodio. Hoy tengo como invitada a Tania. Hola, yo soy Tania. Muchas gracias por invitarme. Tania va a estar aquí seguido porque siempre tiene muchas cosas de qué hablar y pues hablamos mucho, entonces la voy a invitar. Me parece perfecto. Oye, quería que platicáramos un poco de animales marinos porque pues sé que te gustan mucho, entonces y vimos un documental de animales marinos. Vimos muchísimos documentales de animales marinos. Bueno, pero quiero que hablemos de los polares. Ok, perfecto. Y pues bueno, amamos a los animales polares. Los amamos. Pero quiero que tú me cuentes cuál es tu favorito y por qué. ¿Mi favorito y por qué? Ajá. Ay, no sé. ¿Animales polares marinos? Sí. O sea, ¿esa es la categoría? Ok, yo creo que los pingüinos, quizás. Ok, sí. Son muy bonitos, caminan muy bonito. Siempre se juntan en manadas gigantescas. Están muy padres. Definitivamente podría concluir que son la mejor ave. Son chingones. Sí, son muy bonitos. Aparte, son muy elegantes, como muy monocromáticos. Y siempre parece tienen que un gran un tuxedo. porte. Ajá, sí, tienen un super presencia. Sí, totalmente de acuerdo. Ok, vamos a hacer una cosa. Kill, fuck, marry. Ok. Voy a explicar de qué se trata Kill, fuck, marry por si alguien no lo conoce. La dinámica es que te ponen 3 opciones y tú tienes que decir a cuál de esas opciones matas, con cuál te casas y con cuál tienes una... Relaciones sexuales. Durante una sola noche, ¿no? Ajá. Ok. Sí, o sea, como un one night stand. Ok, one night stand. Ok, muy bien. Estoy lista. Kill, fuck, marry. Uh-huh. Foca polar bebé. Pingüino. Ok. Y husky bebé. Husky bebé. Ok. Entonces el único que no es underage es el pingüino. También puede ser bebé, pero es que los adultos son más bonitos que los bebés, entonces... ¿Los pingüinos? Ajá. Ok, bueno, por el hecho de que no es underage y no me voy a meter en problemas, yo creo que me caso con el pingüino. Supongo sería más consensuado, sí. Y ya trae un smoking. Y ya trae un smoking. Sí, listo para la fiesta. Ya está listo. Y, ay, no sé, tengo que elegir darme a... Algunos, sí. Una foquita polar, así esponjosita, blanca, con ojos gigantes. O un husky, no sé, que es un perro polar, básicamente, que también está increíble. Ya, bueno, sí preferiría que no fueran cachorros. Ok, son adultos. Adultos, ok. Yo creo que me doy a una foca y mato al husky. Wow. Sí. El mejor amigo del Orman. Sí. Adiós, sí. La verdad sí prefiero acariciar una foquita. Muy bien. Pues, ¿sabes qué? Los esquimales tenían que tomar esta decisión todos los putos días de su vida. De verdad. Sí, no mames. Vaya. Era como... tenían a sus huskies que llevaban los trineos. Ok. Y a veces cuando no hay comida se los tenían que comer. Ah, ok, Ajá. sí, claro. Pero si veían una foquita polar, también tenían que elegir entre matarla. No se casaban con ellos, con ninguno. Y espero que tampoco se hayan cogido a alguno de ellos. Seguro, sí. Pero igual y sí, la verdad es que sí pasa.
Sí. En esos ambientes... Sí, pasa en las granjas, así como... Exacto, siempre. La zoofilia está en todos lados. Sí, siempre. a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. No sé si lo practicaban los inuit, pero sí tenían que tomar esta decisión. Y la verdad es que eran unos cazadores bien cabrones. O sea, esos güeyes podían matar osos polares. Adultos, no bebés. Y eso está bien cabrón. Sí, no mames. Es como un oso polar, es como que es como súper alto, ¿no? Y súper grande. Sí, son gigantes. Altos. Sí, son muy altos también. Ya. Y bueno, pero estos güeyes son, o sea, son unos guerreros. O sea, como que siento que son como la mezcla entre el cazador de cocodrilos y Jon Snow, ¿no? Claro. O sea, son como unos pinches vatos así, raza guerrera cabrona. Sí, claro. Y sí, o sea, totalmente, así vivían. Y claro, hubieras dicho vikingos, pero dijiste Jon Snow porque son muy chaparros, ¿no? Supongo. No sé. Lo padre es que cuando matan un animal lo usan todo completito. O sea, tienen como, dentro de su mitología, ellos creen que los animales tienen alma. Y entonces está muy bonito porque es un poco como reencarnación de animales. Entonces creen que, por ejemplo, si matan a una foca, le sacan todo el provecho y la usan toda la piel, se comen todo, o sea, absolutamente todo, no desperdician nada. Órale, es muy eco-friendly. Sí, por supuesto. Y ellos piensan que la foca regresa como, o sea, su alma se va como al cielo de los, bueno, no sé cielo, pero, o sea, sí, como donde están todos los espíritus de los animales, y ahí pasan un tiempo feliz. Y se reencuentran con todos. Entonces, cuando les toca volver a la tierra, y si les toca ser presa, o sea, están bien. Y ellos creen que los animales o sea, como que se ofrecen a que los cacen. Ser presas. O sea, si ellos pueden cazar una foca es porque la foca se dejó, pues. Un poquito. O sea, no tan así, porque obviamente sí les cuesta un chingo de trabajo. Hay batalla de la foca, pero ya, o sea, pero sí les da chance. Ajá, exacto. Y bueno, o sea, los matan y usan todo. Y de hecho creo que mi uso favorito de animal es el globo de foca. ¿Qué es eso? El globo de foca, o sea, se cuenta que ya tienen como una habilidad ya muy desarrollada de cómo abren una foca, y lo digo porque vi muchos documentales de esto. Abren una foca y como que le quitan toda la piel y se comen todo lo de adentro, todos los órganos, todo. Y la piel la vuelven a cerrar con bigotes de ballena, porque pues ese es el hilo que tienen. ¡Wow! Ya sé. Y entonces la cierran y la vuelven un globito y dejan una parte abierta. Entonces le soplan y la inflan. Y cuando se van en sus kayaks, que también están forrados de piel de foca, se van en su kayak a cazar, no sé, una ballena, una beluga o una morsa o lo que sea. Avientan el arpón y al final del arpón le ponen como una cuerda y al final amarran el globo de foca. Entonces cuando se lo avientan a una presa y la presa escapa, pueden ver dónde está porque el globito sigue flotando en la superficie. Genius. Pero de todas formas es una foca inflada. Es increíble. Foca inflada. Es lo que necesita esta fiesta. Unos globos de foca. Globos de foca, claro. Está brutal. La verdad es que me costó muchísimo trabajo encontrar imágenes de eso, pero están increíbles. Seguro sí. Otra cosa que está bien cabrona es que esos güeyes son nómadas. Entonces todos los días, o una vez a la semana mínimo, construyen su propio iglú. No mames, o sea... Ajá, o sea, nosotros decimos que son como sus casas, pero en realidad no es como nosotras, ¿no? Así como que, vete de tu departamento en 3 días. Claro, no manches. ¿Y cada cuánto se quedan en su iglú entonces? Pues a veces es por una sola noche y a veces unos 3, 4 días. Ya, wow, o sea, es como una casa de campaña, pero súper difícil de armar. Exacto, es una casa de campaña biodegradable. Claro. 100% ecológica y está súper chido porque sí es real eso de que puede estar hasta 30 grados más cálido adentro del iglú que afuera. O sea, como que la nieve puede actuar como un aislante térmico y entonces se quedan calientitos adentro y ponen como... Órale. Lo forran de pieles a veces por dentro y ya se acuestan y ahí se quedan calientitos y puede haber una tormenta afuera. Incluso puede soportar el peso de un oso polar. O sea, si se sube un oso, puede que no se les desarme. Wow. Ajá, está bien chingón porque es básicamente una cúpula, ¿no? Sí. O sea, es una cúpula simple, es como media esferita y si la ves partida a la mitad es un arco de medio punto como
Claro, sí, como cúpula de iglesia como cúpula actual. de iglesia, exacto, totalmente. Y eso está súper chido, o sea, es literal una obra arquitectónica biodegradable chingona. Y así, y prenden ahí sus lamparitas que están hechas de grasa de ballena, o sea, lo que enciende en fuego es grasa de ballena. Y ahí se arma su casita, tururú, y luego ya... Órale, no manches. ¿Y cuándo, o sea, de qué año estamos hablando? O sea, ¿hace cuánto vivieron estas personas o qué? No, todavía están vivos. O sea, hasta hace como 10 años se metió como en un pedo legal. O sea, bueno, no un pedo legal, pero pues llegaron canadienses y dijeron como, esto es mi territorio. Ah, ya. Y los Y no como... puedes hacer globos con ballenas porque lo consideramos asqueroso. Ajá, sí. No, de hecho, sí tiene como unas consideraciones especiales, pero en realidad fue por territorio. O sea, como que dijeron, queremos usar este espacio para poner una refinería. O sea, no sé si hay petróleo ahí, pero X, como cualquier madre. Ya. Y entonces como que los civilizaron, entre comillas. Y les dan trabajo en sus propias tierras que ahora usan para otra cosa. Y solo como que les dan... Son muy considerados. Y les dan como una vacación especial en la que se van como 2 meses a seguir teniendo su vida normal. O sea, a cazar, a comer foca, a cazar, a hacer su iglú. O sea, sí lo siguen haciendo, pero ya como un permiso especial. Ah, está súper chafa eso. Está bien cabrón porque es como... Pues, o sea, como que les instituyeron volverse civilizados. Sí. Y eso está como bien culero. Y hay otro caso que está súper chido. Hay una isla que se llama la isla Sentinel en India, en un archipiélago que se llama Andaman. Andaman. Bueno, lo que pasó en esa isla es que llevan mucho tiempo aislados, toda la vida. Esta civilización es una tribu de personas que ha estado ahí toda la vida. Y se volvió un dilema importante hace 2 años, en 2018, que un misionero cristiano, se llamaba John Allen Shaw. X, el punto es que a este güey lo mató la tribu. Ah, ok. Y él era gringo. Entonces, el güey pide permiso para ir, porque como esta tribu es pequeña y no quieren tener contacto con la civilización, ¿no? O sea, ellos están felices en su isla y no quieren ser colonizados, ni quieren ser... ¿Cómo se llama cuando van los misioneros? Ah, como evangelizados. Ajá, evangelizados, exacto. No les interesa, entonces... Ya, claro, a nadie le interesa en realidad, ¿no? O sea, pero solo que nadie nos preguntaron. A ellos sí. No es como que los mayas dijeron, güey, yo sí quiero hacerme católico. Sí, no. Tráiganme el sarampión. Pero eso fue lo que pasó. Entonces, cuando lo matan, se mete obviamente el gobierno de Estados Unidos y es como, güey, queremos ir a recuperar el cuerpo y tarara. Y los defensores de la tribu dicen como, esta gente tiene derecho... a matar a quien... No, o sea, no necesariamente derecho a matar, pero sí a permanecer aislados. Y no los dejaron ir a recuperar el cuerpo. Y ahí fue donde se hizo como un dilema bien cabrón, ¿no? Porque este güey quería ir a evangelizarlos y lo mataron. Y es como, ok, o sea, sí por un lado, pobre familia, de que no puedas recuperar a tu hijo, pero por otro lado, no mames, o sea, ¿por qué no respetar su derecho a estar aislados? Sí, ya, claro. ¿No? O sea, se supone que le pertenece a India, pero realmente pues es una isla autónoma y es como, güey, neta, no te acerques porque te van a matar y no es legal ir. Ah, ok. Porque ay, qué defienden. Chido. Eso está muy chido, sí. Pero hablando del aislamiento, está como que sí me llama la atención como, ¿por qué estos vatos que llevan aislados tanto tiempo no... O sea, como, ¿qué pasa? O sea, como que evolucionan diferente después de mucho tiempo. Pues supongo después de mucho tiempo, ¿no? Y con unas condiciones como muy particulares. Pues sí, ¿no? O sea, a lo que te tengas que adaptar. Pero, o sea, por ejemplo, de que sus pies, no sé, hayan desarrollado como pies como mucho más callosos porque las hierbas, no sé, como esa clase de cosas, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. De hecho, hay una teoría que está muy chida que se llama Aquatic Ape. Y se trata precisamente de que como que un ancestro de los humanos de hace muchísimos, o sea, millones y millones de años, estaba como en las costas de África y se quedan aislados por alguna razón y se empezó a alimentar cada vez más como de crustáceos y de tarara. Y entonces la teoría dice que los humanos actuales, o sea, nosotros, venimos de ese ancestro del simio acuático. Y tiene fundamentos súper chidos. O sea, dice que nosotros podemos caminar en 2 pies,
porque digamos que como siempre estaban como parados en el agua, como cazando y como agarrando peces de así, el mar los sostenía y por eso funcionó como una andadera para que pudieran como estar erguidos, ¿sabes? O sea, ya ves que iban en 2 patas. Claro. Digo, en 4 patas, y entonces el agua fue como su andadera. Ok, sí, makes sense. Eso está increíble, ¿no? O sea, siento que es lo que siempre dices de que, güey, me gustaría que los humanos evolucionaran al agua. Totalmente siento que pasaría y totalmente suena súper lógico. Güey, pues no hay es la un única. chingo de mar. ¿Por qué habríamos de venir de la Tierra si hay un chingo de mar? Hay un chingo de mar. Y de verdad, o sea, creo que no estaríamos aquí todos apretados. También, exacto. O sea, sí. ya estaríamos todos nadando a huevo. Exacto. Aunque, bueno, no sé cómo serían como los excusados. No habría tal cosa. No, sería freestyle. Sería como, exacto, como solo nada lejos. Como cuando estás en el mar y solo nadas un poquito lejos para que no le llegue la corriente de agua caliente al lado. Exactamente. O sea, no es que alguna vez haya orinado cerca No, para de nada. No. Otra cosa es que, por ejemplo, dicen de que los partos acuáticos, ya ves que un bebé nace y sabe que tiene que aguantar la respiración y sabe cómo llegar a la superficie. Sí, eso está cañón. Eso está cabrón. Y esta teoría dice que por eso como que nuestros bebés tienen ese instinto. Porque vienen del aquatic ape. Sí, totalmente. Ajá. Ya creo en esta teoría. Güey, está muy buena. Otra cosa es que dice que por eso somos el único mamífero terrestre que no tiene tanto pelo. O sea, porque las únicas circunstancias donde los mamíferos no tienen tanto pelo es en los mamíferos acuáticos y en los subterráneos. Pero nadie cree que venimos de algún como topo. No, sería horrible, sería horrible. O sea, si existiera alguna teoría bien fundamentada de que venimos del topo, aunque esté bien fundamentada, no, totalmente la desecharía. Son asquerosos nadie los quiere topos. Además está súper lame venir de la tierra. Y son súper ciegos. Sí, no está tan chido. No está tan chido. Ok, del agua, venimos del agua. Ajá, venimos del agua. Entonces tiene como todos estos fundamentos. Así de que el pelo, bueno, pues eso. O sea, no somos... O sea, somos más parecidos a la textura de un delfín, supongo. Sí, es verdad. Ya no tienen nada de pelo, pero sí es como piel rasurada. Y sí son como muy tersos y como muy suavecitos. Exacto. Sí. Otra cosa es que nosotros podemos aguantar la respiración. O sea, como que se supone que los mamíferos terrestres no tienen como o sea, como que no pueden decidir voluntariamente aguantar la respiración. Ni un humano puede, máximo, así ya los entrenados, aguantar hasta 20 minutos bajo el agua. Órale. Que es algo más similar a lo que haría un delfín. Obviamente ellos aguantan un poquito más. Sí. Y pueden moverse mientras aguantan. Igual un humano solo está como ahí de que hold it. Y los delfines sí pueden hacer cosas mientras aguantan la respiración. Sí, claro, como cazar o aparearse o... Ajá, sí. Y brincar súper alto y hacen muchas cosas. Sí. Pero bueno, nosotros podemos aguantar la respiración y los demás mamíferos no. O sea, igual un perro si se avienta al agua, tiene lo que se llama como reflejo de... de que te bloqueas, ¿no? O sea, el pullido no zambullirse. De zambullido. Zambullido, sí. Zambullido. Ok, sí, claro. O sea, que en automático se te cierra todo para que no te entre agua y cuando en sales lo que sales. Ajá. Okay, eso sí lo pueden hacer. Ok. Pero no es así como, ay, güey, a ver, no es consciente. Ajá, no. Ya, sí. No, esa es otra. Eso está chingón, ¿no? Sí. Pero también si lo ves como que solo ese tipo de pendejadas la haría un humano también, ¿no? O sea, como concursos de a ver quién aguanta más abajo del agua y que haya como una persona con el récord Guinness y así. Pues eso es algo que solo haría un humano. Claro. Sí, pero podemos hacerlo porque venimos del Aquatic Ape. Ya, ok, sí, cierto. Totalmente. De acuerdo. Esa es más o menos la idea. Okay. Esa es más o menos la idea. Y luego Discovery Channel sacó un documental. De las mermaids. Sí, por supuesto. Exacto. En el 2012 sacó Mermaids, A Body Found. Ok, sí, ya me acordé. Sí, lo vi hace 1000 años, sí. Güey, pues parte del sustento de ese documental es la teoría del Aquatic Ape, que la menciona en el documental. Entonces, ok. O sea, ahí le meten como... ¿Lo viste? Claro. O sea, hace unos días. Claro que sí, lo vi. Ya, ok. O sea, sí lo volví a ver y tomé mis notas. Por supuesto, muy profesional. Solo porque quería que supieras que tu teoría no está para nada lejos. Hay mucha gente que te apoya. Ay, qué bueno. Y sí puede haber
una rama de los humanos en el agua. Sí, yo creo que sí, totalmente. Claro. Y sí o sea, sí hay como tribus que están como súper adaptadas al agua y pueden como cazar abajo del agua y así. Como en Asia y así. Sí. En Corea hay un grupo en una isla en Jeju hay unas señoras que están, o sea, que por generaciones y generaciones aguantan la respiración y bajan y consiguen los abulones, que son como un tipo de... Sí. No sé, es como una ostra, algo así, una almeja. Pero ha sido por generaciones y aguantan muchísimo más la respiración que otras personas, obviamente. Claro, sí, incluso vi que hay unos que, o sea, como que hasta su retina se... ¿Ah, sí? Ajá, se adecua y pueden sí ver es abajo del evolución. agua como si trajeras goggles. Órale, eso está muy padre. Ajá, está bien cabrón, o sea, sí pasa. Sí. Y Discovery Channel dice que en realidad fueron, o sea, hay sirenas. Hay sirenas. Ajá, o sea, el documental dice que el Aquatic Ape luego se convirtió en una sirena. En una sirena. Así, Okay. tal cual. Sí, como las de Harry Potter. Tipo, ajá. Sí, total, o sea que ya es como una criatura desarrollada sirena. Ok. Y está chido porque una parte de eso sale de que empiezan hubieron como una serie de encallamientos de ballenas en todo el mundo, ¿te acuerdas? Fue sí. una noticia como súper grande. Y a partir de ahí se pusieron a escuchar grabaciones y encontraron, porque Estados Unidos tenía como micrófonos pegados en todo el subsuelo, como en 1997 todavía estaban como por la Guerra Fría. Ok. Y entonces están grabando todo el tiempo en el océano. Uh-huh. Y entonces descubren que hubo un ruido particular que hizo que todas las ballenas se encallaran y entre todas las ballenas encontraron el cuerpo de una criatura desconocida. ¿Pero como adentro de una ballena o como parte de las ballenas encalladas? No, como junto a la ballena. Junto a la ballena. Okay. Así se encuentran en el primero y luego se supone que se encuentran en un segundo adentro de un tiburón. Ok. Ajá. Pero entonces cuando escuchan la grabación, escuchan un sonido particular. Y entonces escuchan las ballenas haciendo como cetáceo, ¿no? Como... Y luego hay otro diferente. Y entonces dicen, no mames, pues la criatura que encontraron en la playa debe ser la que hizo ese sonido, que se llama The Bloop. Sí lo vi. Sí. Sí. Y entonces ese sonido lo grabó NOAA. Ajá. Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos. Entonces, sí, soy fan. Ajá, exacto. Y entonces primero lo graban, o sea, lo descubren primero y dicen como, no, ¿sabes qué? Fue un iceberg que rompió y se escucha esa vibración. Sí, que como que todo suele indicar que es un iceberg, pero como que no tienen toda la evidencia para poder afirmar que es un iceberg. Entonces, por eso está como en un catálogo de sonidos que no se pueden identificar. Exacto. En esa página, en la página de NOAA, ahí está padrísimo. Ajá, exacto. Y como que dicen, güey, creemos que es un iceberg, pero tampoco tenemos como toda la evidencia para afirmarlo, claro. Exacto, ajá. Y entonces en 2012 NOAA dijo, igual y puede ser un animal que no conocemos, como un calamar gigante o una ballena o algo que no conocemos. Y entonces Discovery Channel dijo, yo sé que es eso. ¿De verdad fue a partir de eso? Pues fue en 2012. O sea, en 2012 qué padre. NOAA dijo puede ser un animal y en 2012 Discovery Channel sacó su documental. Ya, vio un nicho de oportunidad ahí. Vio el nicho de oportunidad, totalmente. Que además esto le causó consecuencias porque después tuvo que... Se desprestigió súper cabrón Discovery Channel. Lo obligaron a, en lugar de llamarse a sí mismo como canal de ciencia, fue como, entonces ya di que eres un canal de entretenimiento, o sea, no te hagas güey. Órale, ¿de verdad? ¿Lo bajaron de categoría? Sí. Como ahora está junto a History Channel. Yo creo que le hicieron y la revista muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que sí, pero porque fue un pedo, porque hubo... Este documental ha sido como, yo creo que el programa más visto de Discovery Channel y de Animal Planet. Y el de los dragones también. Y el de los dragones. Y fue un cagadero porque un chingo de gente creía que era real, porque era Discovery Channel. Claro, yo también pensé que era real. Yo era muy joven y tenía muy poco criteria y yo juraba que era real hasta que algún pelmazo me dijo. Alguien te rompió la ilusión. Alguien me rompió la ilusión. Pues Estados Unidos y toda la gente gringa que pensó que era real y luego fue como, gobierno, denos respuestas y el gobierno así de, pues Discovery Channel es falso, horrible. Pero sí tienen datos que son reales.
Ok. Como lo de Noah y lo de los encallamientos Sí. y todas estas cosas. Y la teoría de los Aquatic Ape, pues también es una teoría, o sea, es real. O sea, sí es una teoría. Igual es como la de los reptilianos, o sea, es pseudocientífica, de que igual y sí hay gente que estudiosa, involucrada, pero la ciencia no la prueba. Claro, sí. Ok. Eso es lo que pasa. Entonces en el documental, luego Estados Unidos se lleva toda la evidencia, se lleva la sirena. Ajá. Y es como, ¿saben qué? Ya, siéntense. Ok. Y ya. Y entonces ellos concluyen que es una sirena y que en la humanidad, o sea, muchísimas civilizaciones han hablado de sirenas. Y eso sí es cierto. Sí, claro. Está en muchísimas mitologías. Ajá, o sea, está en la mitología griega, obvio, pero también hay... En la nórdica. En la nórdica. Que bueno, de ahí es la sirenita. Ajá, sí. Sí es cierto. Oye, la de la nórdica no me la sé. O sea, me sé la película de la sirenita. ¿Sí? Pero no recuerdo la historia de la sirenita. Pues según yo, es como... O sea, la historia de... O sea, se llama como algo Hans, probablemente. Ajá. Y y o sea, es lo mismo que pasa en la película, solo que al final en lugar de... como que se rompe el hechizo o algo así, y ella no logra conseguir al príncipe y se tira al mar y se vuelve espuma. Se mata. Se mata. Uh-huh. Ya. Pues sí pasa. Sí. Sí, el desamor. No pasa. El desamor pasa. No, es que de hecho, por ejemplo, encontré que en la mitología de Mesopotamia había una diosa que Venus se enoja con ella y la castiga haciendo que se enamore de un pastor. Y entonces va y se enamora del pastor, tienen una hija que después se vuelve como la diosa de Babilonia. Y luego Venus dice como, le salió bien, y la desenamora, y cuando se emputa porque está desenamorada ahora, mata a su esposo y se suicida a ella. Órale. Y como los dioses no quieren que se suicide, porque pues no te puedes matar si eres un dios, la convierten en una sirena. ¿Ah, sí? Ajá. Wow. Y entonces es como la sirena de la mitología de Mesopotamia, o sea, de hace chingos de años. Claro. Y luego encontré que también hay sirenas chinas. No. Ajá. A ver, esa no me la sabía. ¿Ah, sí? Las sirenas chinas son como unos seres súper bonitos que pueden cantar súper bonito, o sea, que también cantan como las griegas. Cantan súper bonito y que son capaces de tejer una tela que funciona como red. Y entonces a los pescadores les gusta tratar de atraparlas. Y ya. Y o sea, la idea es como que está súper mal visto en la cultura china tratar de atrapar una sirenas, porque son chidas, pero, o sea, nada más. O sea, ya. Como que solo están allí y son como... Y son bonitas y mágicas. Ajá, y es como no las atrapes porque deshonor. Y ya, y está Oye, está padre, ¿eh? No sabía que era como tan amplia. Es universal. Serie de las sirenas. Y yo creo que... ¿Y no hay como sirenas mexicanas? ¿No, verdad? No, creo que sirenas mexicanas no hay. Pero ¿sabes qué? Hay una sirena que es un superhéroe y es la mejor sirena de la Tierra. ¿Cuál? Aquaman. Por supuesto, mi superhéroe favorito. Güey, además de que es tu superhéroe favorito, ahora que... O sea, yo la verdad pensaba que estabas equivocada y que eres más chafa. Ok, pero no mames, sí está chingón. Está súper chido. O sea, estás como que sí es una sirena. A ver, ¿cuál es? ¿En qué te basas para decir que es una sirena? Desarrolla. O sea, bueno, igual y es como o sea, de que si pensamos que el Aquatic Ape se pudo haber convertido en sirena, otra opción es que se haya convertido en Aquaman, ¿no? Ok, sí, claro. Pues sí, ¿no? O sea, sí es como o sea, es algo similar a los humanos. Pero si estás viendo esto como si fuera como científico, ¿no? Porque en realidad es como el hijo de Poseidón. Sí, pero de hecho, el primer Aquaman, el de 1950, como la primerita historia que narran de Aquaman, se supone que su papá era un investigador acuático que encuentra la Atlántida y cuando la encuentra se va a vivir a uno de los palacios y lo adecua para poder respirar ahí abajo y tiene al hijo, o sea, como que la mamá de Aquaman se muere y entonces él educa a su hijo abajo del agua y le enseña todo lo que encuentra de información que dejaron los atlantes. Wow. Y entonces lo entrena, o sea, como que encuentra un chingo de archivos de así, de la raza, y entrena a Aquaman para ser Aquaman. Pero en realidad se supone que es un humano que se adecuó a vivir en los dos hábitats.
Wow, no tenía idea. Ajá, ese es el primeritito, el más viejo de los No manches, aquamanes. está súper padre eso. Está mucho increíble. mejor que sea algo de Poseidón. Pues sí. No, bueno, es de Atlana, ¿no? Que es como Atlana. la reina del Nicole mar. Kidman. Ujú. O sea, sí. Sí. ¿Quieres decir Nicole Kidman? Sí, exacto. O sea, de verdad que hice toda una investigación de todos los momentos en los que Aquaman ha sido fabuloso. Ajá. Y me encantó porque hay una parte, como en los 90s. Ajá. Bueno, no, en los 60s. Se dedica todo el tiempo a estar en el mar. O sea, el güey no es un superhéroe de la tierra. Ok. Es un superhéroe del mar, ¿no? O sea, Claro. está todo el tiempo en el mar, o sea, encargándose de asuntos de mar. Sí. Y los asuntos de mar es así de que tiene que combatir como con submarinos soviéticos, Órale. Claro, pues sí. piratas. Claro. Pero me Todo lo encanta. que amenazaba a Estados Unidos, ¿no? Exacto, ajá. Entonces como no mames nazis y ya los destruye. Ya, claro. Es el mejor Aquaman que encontré. Ese y uno, como en los 90s, que es como un ciudadano de Atlantis y se vuelve como un representante de Atlantis en la ONU. Wow, oye, muy político, qué padre. Güey, está increíble. O sea, ¿tú por qué crees que es el mejor superhéroe? Porque puedo hablar con los peces y estar nadando todo el día. Es un gran argumento. Ujú. Y sí, porque en realidad encontré como una descripción súper padre de su poder que se llama The Clear. The Y The Clear es como un concepto en el que todos los animales que viven en el mar y todo lo relacionado con el océano son un todo. Ujú. O sea, son como una cosa que está toda unida. Y Aquaman se puede conectar con ese todo. Ah, Y entonces le da la habilidad de empatizar con todo, como que todo está conectado en una red, y entonces él está conectado a toda la red y empatiza con todo lo que viven las criaturas del mar y también con lo que sus experiencias. Ajá, entonces está como en un pinche viaje de ayahuasca. Ya, pero en el mar. Ajá. Wow, está increíble. O sea, como ese trip de estar conectado con toda la naturaleza. Órale. Está bien chingón. Y aparte de hacer el bien con eso, ¿no? O sea, que es súper difícil como tener un poder y hacer el bien. Claro, también. Por eso ¿No? se vuelve O sea, embajador de la... Por eso se vuelve embajador de la ONU, por ejemplo, claro. Güey, Lo eligieron. imagínate, o sea, ahorita sería como una activista... Sería como Greta. Sería como Greta. Sería como Greta, claro. Güey, no mames. Yo siento que Greta sería la más feliz del mundo si tuviera los poderes de Aquaman. Sí, güey. ¿No? Pues sí. O estaría muy triste, tal vez. O estaría muy triste también, porque pues de todas formas está cabrón hacer algo, ¿no? Contra la gente mala, que, Pues que abusa sí. como del ecosistema y del mar y así. Pero es que el mar necesita un superhéroe. O sea, siento que sí muy adelantado a su época Aquaman. Sí, ¿verdad? O sea, sí, o sea, dijo como, a ver, va a haber calentamiento global. Yo necesito Voy a hablar con ponerme todos. las pilas, exacto. Tengo que representar a esta gente que nadie la está representando. Güey, pues sí. Oye, o sea, a sí lo es mejor cierto. la última película de Aquaman, que gracias, qué bueno que estuvo Nicole Kidman, la amamos. Sí, pero híjole. Pero, güey, hubiera estado muy bien que fuera como una activista, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, si no hubiera podido ser Jason Momoa, hubiera tenido que ser así como... Ay, no, sí. Timothy playera. Chalamet, porfa. Ay, también los activistas se pueden quitar la playera, ¿por qué no? Ok, sí. Y estar así Sí, pues sí. salvajones. Ok, sí, está bien. Que sí, o sea, en realidad ese twist ya se lo dieron mucho más recientemente, ¿no? O sea, como que ya querían cambiarle la reputación un poquito y lo Sí, volvieron claro, como este güey súper de badass. danés bien peinado, ¿no? O sea, Pues que en sí, realidad todo siempre rubio. fue eso. Siempre fue así un danés, así, oh, puedo hablar con los peces. Los peces dicen que no les gusta esto. Sí. Voy a Es que buscar la aparte... manera legal de solucionarlo. Es que aparte todos piensan que es súper lame, porque siento que no, o sea, exacto, o sea, como que obviamente si lo pones como con todos los superhéroes, sí es el más lame, porque aparte todos sus capítulos eran de, ay no, una ballena está en peligro, voy a ir a era un poco como Dora la Exploradora, pero en versión acuático. Claro, pero si lo piensas sí es bien cabrón, o sea, sí es súper fuerte, Ujú. sin nada muy rápido. Sí. Sí se conecta de Clear. No, ¿sabes qué? Y aparte sabe delegar, o sea, que esa es otra cosa que pasaba en su programa, que era como, a ver, necesito ir más rápido, y se jalaba hacia 2 delfines en chinga, y se subía a ellos y iba súper rápido, ¿no? Era como, a ver, o sea, yo no puedo hacer esto, y delegaba, ¿no? Así como, a ver, necesito ayuda, y se traía a los tiburones, ¿no? O a los peces, y así, y le ayudaban.
Sí, O sea, es también un buen líder. Claro, pero obviamente todos los pelmazos en la tierra es como, a ver, tráete tus peces, güey. Exacto. Y ahí es cuando va el mar. O sea, siento que... Sí, ¿no? sí, O sea, le claro. avientan latas de atún en la cara. Es como, ahí están tus cuates, cabrón, a ver, haz algo. Claro, sí. Y eso es lo que está feo, que cuando lo metieron a la Liga de la Justicia y tuvo que competir con todos los demás en la Obviamente tierra, no está en punto para competir con nadie. Claro que no, porque está lejos del mar. Está lejos del mar, sí, claro. Exacto. Y obviamente todos queremos que sea tan cabrón como Poseidón, pero pues es que si no somos una cultura de mar, pues no lo vamos a entender. Claro, no lo vamos a entender, es verdad. Sí. Qué triste. Así es. Eso es todo lo que te quería decir. Gracias por decirme estas cosas. Hoy aprendí mucho. Qué bueno. Del mar, y me gusta mucho el mar. Te gusta mucho el mar y te gusta mucho Aquaman, así que Sí. este episodio fue... Y las focas, y ahora los esquimales. Cuéntame un poquito de Malva Taller, de los productos de Malva, ¿dónde te pueden encontrar en redes? Ok, rápidamente. Es una... bueno, son productos naturales, totalmente plastic free, hechos artesanalmente. Libres de plástico. Libres de plástico. Y pues son productos de uso cotidiano como desodorante, crema, exfoliante, jabón, todas esas cosas que necesitamos y podríamos dejar de comprarlas en el súper con plástico y así. Okay. Y bueno, se llama Malva Taller, me pueden encontrar como @malva_taller en Instagram y como Malva Taller en Facebook. Ok, perfecto, pues muchas gracias. Ahí lo tienen para que no se vaya el plástico al mar. Sí. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Hola, ahí está el segundo capítulo de este podcast Fiesta sin Botana. Espero que les haya gustado esta fiesta pseudoacuática. Y pues, ¿qué tal? La verdad es que me la pasé súper bien grabando este capítulo y me encanta la teoría de las sirenas, me encanta el documental de Discovery Channel, la verdad es que me encantó verlo de nuevo y cuando lo vi la primera vez me encantó y después descubrir que era falso me rompió un poco el corazón. Pero de todas formas, mi corazón se repuso después de aprender de la teoría del simio acuático. Me encanta y me gustó mucho descubrir que esta señora, la persona que escribió uno de los libros de esta teoría, Elaine Morgan, tiene otro libro que se llama La descendencia de la mujer y ya tengo muchas ganas de saber qué opina al respecto de eso. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho este capítulo y... por favor, sigan la fiesta en Instagram, Facebook y Twitter como Fiesta Sin Botana y pueden escuchar el capítulo en Spotify, Google Podcast o cualquier otra aplicación de podcast y pueden ver el video en YouTube. Y pues nada, gracias y hasta la próxima.